Estamos con Juan Pablo Scatini para hacer un recorrido sobre esta primera parte que ya tiene, bueno, el rechazo y que ahora pasa a la Cámara de Senadores, Juanpi. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. 172 votos a favor, 73 votos en contra, 2 abstenciones. Una sesión con una primera etapa relativamente corta, se esperaba que fuera más extensa, pero hubo pocos oradores. Y finalmente la emergencia en discapacidad queda, por el momento, en manos del Senado. Hay que decir que lo que se votó en virtud, por eso el voto es positivo y hay una mayoría, es la insistencia con el proyecto de emergencia en discapacidad. Como el Poder Ejecutivo, a través de la Cámara de Diputados, aprueba la insistencia, queda rechazado parcialmente el veto del presidente Javier Milei. Si la Cámara de Diputados hubiera aprobado rechazar el veto, ya estaría caída la norma, como ha sucedido en otros casos, claro, y no se podría tratar hasta el año próximo. Pero como hay un rechazo al veto, pasa a la Cámara de Senadores. Y si la Cámara de Senadores objeta, entonces definitivamente habrá que promulgarla. Ya vamos a explicar eso también. Bien, y te pregunto, bueno, ahora tiene que pasar a la Cámara de Senadores, también habrá un debate en torno a estos temas. Pareciese que los números ahí podrían jugar un poco a favor de ratificar el rechazo al veto, ¿no? Bueno, falta ver, digamos, va a haber negociaciones seguramente muy extensas en las próximas horas de parte del Poder Ejecutivo con los gobernadores. Es más acotado el recinto de la Cámara de Senadores, estamos hablando de 52 senadores contra 257 diputados, es decir, es completamente diferente, de todas maneras, el panorama. De todas maneras, este proyecto tiene mucho consenso social, entonces allí también hay un poco también esa puja o esa aprobación social a declarar la ley de emergencia en discapacidad. Ahí también habrá que ver cómo juegan los senadores, porque después tienen que volver a territorio y es difícil, parece. Bueno, es difícil, es un tema muy sensible y la situación, digamos, es real, es palpable, los nomencladores no se actualizan, los profesionales se están retirando y las familias que estaban hoy en el Congreso demuestran que en efecto hay una emergencia en un sector donde el gobierno reconoce que hay un atraso en las prestaciones, pero considera que ese atraso responde justamente a la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal. Vamos a compartir un breve recorte de algunos testimonios para entender un poco cómo fue, digamos, por dónde pasó el debate sobre esta ley. ¿Te parece? Un raconto de algunas voces que hablaron hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. Lo escuchamos. Estamos frente a un acto verdaderamente insólito, que es que el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad, están circulando audios en este momento, presuntamente del señor Diego Pañolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500.000 por mes, justo en el mismo momento en el cual esta Cámara tendría que estar tratando el veto del presidente de la Nación frente a la ley de emergencia en discapacidad. En una sesión que por demás es insólita, porque además de la filtración de estos audios, que esta Cámara debería tratar y dejarse de hacerse la boluda, porque estamos hablando de un tema muy grave que afecta a cientos de miles de argentinos, en ese mismo momento y en este mismo contexto, quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Hay muchas personas sin red familiar discapacitadas tratando de buscar un lugar donde vivir. Producto del atraso arancelario, esto también se dificulta. La falta de provisión continua y suficiente de medicación que es imprescindible, porque hay mucha discapacidad que depende de la medicación para vivir. ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué está el Estado sino para construir una comunidad y una política pública que permita que las personas con discapacidad, que los niños y niñas con enfermedades poco frecuentes, que las personas que han trabajado toda la vida les hayan o no les hayan hecho los aportes puedan tener una vejez digna? En definitiva, que podamos seguir sosteniendo la idea de que somos una comunidad, de que somos un país, de que podemos pensar en un presente y en un futuro con más derechos y con progreso, con un futuro de progreso para Argentina. Acá hay una realidad. Si uno sostiene que el superávit es importante y es la piedra angular para cambiar el modelo empobrecedor que venía arrastrándose en la Argentina, si yo digo eso, no puede ser que vote gastos que no tienen financiamiento claro y exhaustivo sobre las partidas.
Bueno, allí parte de la discusión histórica, partidas hay, obviamente que hay posibilidades y tiene que ver con políticas de Estado. Pero, Juan Pablo, vamos a ver cómo votaron los legisladores entrerrianos. Así es, de los 9 legisladores entrerrianos, Fernando, hay que decir que 5 votaron a favor, 3 votaron en contra y 1 estuvo ausente. A favor Marcela Antola del bloque Democracia para Siempre, que es una decisión del bloque radical. Nancy Vallejo, como se esperaba, votó en contra, diputada del PRO. Atilio Benedetti estuvo ausente, no fue a la sesión de este miércoles. Beltrán Benedicta, el cual se esperaba, de La Libertad Avanza, votó en contra. Gustavo Bordet, al igual que los otros 3 justicialistas de la Cámara de Diputados, votaron a favor. Vemos los otros. Carolina Galear y Tomás Ledesma. Y Blanca Osuna a favor también. Y Blanca Osuna, Francisco Morquio. La única duda que persistía en cómo iba a actuar en relación al bloque Encuentro Federal, que es el bloque de Miguel Pichetto, él es un hombre del PRO, finalmente votó en contra, ¿sí? Recordemos que acá lo que se vota es la insistencia con el proyecto. Los que votaron a favor insistieron con la necesidad de la emergencia, los que votaron en contra se oponían a que la norma salga y en efecto a que se declare la emergencia en el sector de discapacidad. Todo sigue en la Cámara de Diputados, siguen los debates. Juan Pablo, en un rato seguramente si hay novedades volvemos a hablar con vos sobre cómo sigue todo esto. Bueno, Fernando, muchas gracias.